y meternos un poco a los mitos, los ritos y más que nada hablar sobre la tradición local. Ciertamente me voy a traer un poco de los cuentos más comunes que ustedes han escuchado sobre la cacería y sobre los venados. Sobre eso hay mucho material escrito y supongo que sobre la epigrafía, sobre los códices, ya mis colegas que me antecedieron han hablado ampliamente de ello. Pero sí voy a retomar un poco, ¿sí? Para ir tratando de eslabonar algunas de las ideas que yo quiero presentarles en este nuevo trabajo. Voy a partir un tanto de lo mío, de la lengua. Entonces va a ser un trabajo un tanto etnolingüístico y para tratar de acercarnos al qué y todas sus representaciones. Primero un poco los documentos para ver ahí la descripción de ellos, luego un par de toponías para ver también ahí su presencia y empezar a ligarlo con la cuestión de la oralidad, y donde obviamente va a estar la contribución siempre presente, entrar necesariamente a la cacería, pero sobre eso hay especialistas. Tenemos a Patti Barranqui, que ella es una cazadora, y ella, bueno, ha escrito bastante sobre ello. No voy a citar nada de lo de Patti para que las lean, y acabaré con algunos relatos sobre las cacerías y cerrar un poco sobre las normas, que es algo que pues siempre me interesa mucho, en tanto que son parte de la misma constitución y de la explicación del mundo. Pues bueno, un poco para ir entrando en detalle, si consultamos el diccionario Maya Correnex, la Biblia, vamos a ver que aparece por un lado como venado, ¿no? Pero ahí tenemos algunos acercamientos, ciervo. Y algo que nos empieza a meter en este sentido, que el venado tiene como simbólico, el término que es plural, en donde la raíz es que es venado, pero el plural o plural actual nuestro lo convierte en encantamiento. Entonces, de entrada vemos que el venado forma parte de este simbolismo ritual, mágico ritual, y que se puede incluso verbalizar para usarlo para sentidos como el encantamiento. Y esto tiene que ver mucho con obviamente, la polisemia que la lengua maya tiene, y hasta la actualidad usamos muchas veces ese término, aunque no es muy frecuente, ciertamente. Entonces, ¿qué es una? Es hacer como venar, y tiene todo este sentido, ¿no?, de encantamiento. Y bueno, esto también se liga un poco con la mirada y con las lágrimas y el lamento del venado, que vamos a ir viendo ahora, ¿no? También en el propio diccionario Correnex aparece que, bueno, ahí en la fuente número 9 como séptimo mes del calendario maya, y en otras aparece como el 12º mes del calendario maya. Y en algunas ocasiones el sentido del que tiene que ver no solamente con este séptimo, el 12º mes, sino con épocas, con etapas. Por ejemplo, cuando los venados desarrollan parte de la cornamenta, es un ciclo más en su vida, así como en Tzapka, en la cascabel, se desarrolla uno más de los cascabeles. Entonces, en algunos de los cuentos que yo he recopilado con cazadores, dicen que es cuando justamente el venado se pone peligroso, porque a semejanza del cascabel le crece la cornamenta, un ciclo más, y ese momento es justamente terminando este mes, que es entre febrero y marzo, es cuando los venados son más peligrosos, y es justamente un fin de ciclo. Y eso no aparece constantemente en la tradición oral. Son solo algunos de los nojochones los que hablan y que se han fijado, y por eso en esa época ellos no van a cazar, porque saben que se pueden topar con este venado, y ahí ya se liga este sentido venado, serpiente. Y en muchos de los textos que encontramos aparece más bien venado jaguar,
Barranqué, por ejemplo, en el propio Cocolú, pero aquí, tanto en los mayas yucatecos, bueno, más aquí los mayas de Quintana Roo, y también los pueblos con los mayas companes, está esta relación de mar, que o que, en algunas de las formas, con can, ¿no? Hay un juego shaque y can en este sentido. Y bueno, con esto lo que intento demostrar es que el venado, tal como dice el notorio, ha jugado un papel muy importante en muchos de los contextos religiosos, en las ceremonias. Y prueba de ello, como que ya lo han visto, con Alex, con Christopher, ha habido muchas representaciones de venados y ofrendas de este animal que aparecen precisamente en los códices. El venado se relaciona con diversos dioses en dichos códices y ya hablábamos un poco de esta relación con otros animales, con el bala, más claramente, y en estos cuentos que yo les estoy hablando, en donde bala se relaciona con el Tzara. Pero también, justamente, lo que es este fin de ciclo, del cual yo hablaba, también señala justamente la entrada de la primavera y la cercanía de la lluvia. ¿Sí? Hay también una frontera limítrofe temporal, ¿no?, entre la sequía y el tiempo de lluvia, ¿no? Es decir, también ahí empieza este proceso de fertilización y es lo que los cazadores señalan, es el momento en el que el venado también entra en este proceso de fertilización, ¿no? Y simbólicamente se vuelve más no solamente peligroso, sino también poderoso, ¿no? Así que bueno, no empezamos todavía. Pero algunos venados precisamente se representan con la glándula lagrimal exageradamente desarrollada. Y esto se relaciona con la idea que tienen los mayas respecto a que el venado debe morir llorando, según se ve la pose, ¿no? Y los cazadores actuales también dicen que estas lágrimas, pero sobre todo estas lágrimas de marzo, de febrero y marzo, son las que anuncian el principio o la llegada de la lluvia. Obviamente, esto a su vez asocia el venado con la fertilidad de la tierra, como ya habíamos dicho. Pero precisamente las lágrimas que salen del venado, según estas historias de los cazadores, en esta época son las que pueden servir para que desarrollen una mirada de venado. Y eso es lo que los cazadores, los machos cazadores buscan, pero también eso es lo que buscan los menes. Muchos de los menes con los que yo he trabajado en Quintana Roo dicen que llegan a desarrollar una mirada a partir de la obtención de esa lágrima de los venados, ¿no? Pero es precisamente en el momento en que están llorando. Esas lágrimas, las últimas lágrimas, son las que les otorgan, ¿no? Entonces, en distintas conversaciones con varios machos cazadores, hablan siempre del llanto del venado como algo importante, lo cual para nosotros puede representar, puede ser lastimero, ¿no? Pero lo que dicen ellos es que esto es parte de la despedida de sus dueños, porque con ello han cumplido con su papel en la tierra. Y un poco en contra, defendiéndose uno de los jefes de caza en Quintana Roo, que además es uno de los antiguos chicleros, dice: es que el venado, cuando se presenta, pero ¿para qué lo cazas? Es que sabe que para eso están. Entonces, cuando lo cazas, tú tienes que darle chance. ¿Qué pasa cuando un cazador le dispara a un venado? No corre y lo atrapa, deja que el venado vaya y que se muera y que dé su último día, porque ese es el momento en el cual se despide de los dueños, ¿no? Entonces, normalmente nosotros pensaríamos que hay que correr tras el venado. Y bueno, mi papá, que es cazador, siempre dice: bueno, a veces los perros se adelantan y le comen una piedra, pero no importa, siempre dejan algo para nosotros.
La pregunta es, bueno, si sabes que el perro va a comer, ¿por qué no corres y se lo quitas al perro? Es que justamente ese momento es en el que el venado, a través de su llanto, se despide de su vida. Entonces, eso es parte de este proceso del paso, ¿no? Y que de algún modo los cazadores respetan ese último momento del venado, porque el venado se transforma y deja de ser venado. Entonces, también señalan que la lágrima del venado, como ya les decía, es de buena suerte, pero es peligrosa, pues te puede ayudar a tener ojos de vida, es decir, a desarrollar buena vista, pero igualmente, dice, te puede hacer ver cosas que no debes de ver, ¿sí? Algunos menores han obtenido su visión por medio de lágrimas de venado, y entonces son estos que pueden después convertirse en estudiar, porque solamente a través de la mirada pueden enfermar y se vuelven mucho más poderosos porque pueden ver mucho más allá e incluso sin ayuda del sastre, ¿no? Pero eso también tiene su límite. Si ellos no hacen un buen uso de esto, esa misma lágrima los mata, ¿no? Y bueno, una de las historias que me han contado es que los menores que tienen ese lagrimal, si no hacen un buen uso de ellos se convierten en lágrimas y se secan, empiezan a secarse. Entonces este juego simbólico está presente y no son de los cuentos que normalmente ustedes han escuchado. Estos son los cuentos de los cazadores, de los machos cazadores y de los menores. Y bueno, ya que estamos con esto, ¿por qué el término acanque? Acanque, uno de los toponímicos más conocidos, y que significa quejido de venado, o libremente también puede traducirse como donde se queja el venado, por derivarse de las voces acan, quejido y que. Entonces, precisamente en acanque, en sus cercanías, he documentado cuentos que hablan del nombre, de dónde toma el nombre de acanque, ¿no? Y bueno, eso es algo que como lingüista siempre defiendo, ¿no? Que los nombres de los pueblos se deben escribir como suenan, porque si en la colina de Veras hay gente que es de Acanque y dice Acancé, ¿no? Bueno, Hilaria no voy a estar espantada, es Hilaria porque su pueblo es H-U-H-I, Juquí. Y bueno, de repente dice que llegó a la terminal, ella viaja en camión y dice, vamos a huir. Entonces, cuando se cambia el nombre de un pueblo, se cambia la historia. Porque justamente en la toponimia está esa historia que representa a esa comunidad. Entonces, perder eso es perder la identidad. Entonces, Acanque dicen, hay varias versiones del cuento, ¿no? Pero casi siempre aluden a que estos venados mágicos, míticos, rituales, hicieron su aparición en esta comunidad, en esta comarca, que es el cuento, antes de la llegada de los españoles. Y ellos presagiaron, el venado se convierte en un animal que presagia el tiempo, y a través de su llanto avisaron de que iba a llegar ahí viene la China. Y el venado, como representación de los mayas, lloró y lloró por primera vez sin que le hubieran disparado. Y este venado entró a un pueblo. Ustedes saben que el pueblo no es el espacio lógico de los venados. Entonces, cuando un venado entra a un pueblo, es que presagia algo. Y generalmente, cuando un venado entra a un pueblo, algo malo va a ocurrir. Y este venado no solamente entró a la comunidad, sino que además lloró. Y poco tiempo después llegaron los españoles y sucedió lo que sucedió. De ahí proviene este nombre, ¿no? El quejido del venado, pero es toda una historia que hay que completar para poder entender. Tarjetón significa en maya piedra del cuello del venado, cal, cuello, pie, venado y do, pie, no, venado. O libremente también podemos traducirlo como cuello de venado de piedra. Y este nombre fue atribuido por los lugareños, según
dicen, debido a una piedra tallada con la representación del cuello de un venado que fue encontrada en él. Y bueno, ¿cómo se hizo piedra este venado? Bueno, dice la historia que el Canaán o el Bala o el Canón, el guardián de Calcetón, vivía dentro de las grutas y que ante su enojo, la molestia de que lugareños y puebleños llegaban y se metían en este espacio ritual, entonces el dueño de este lugar se convirtió en venado, se morfizó en venado y salió a acechar. Pero precisamente en ese momento en que el venado asoma la cabeza, un joven, siempre los jóvenes, ¿verdad? Y queriendo demostrar que era muy abusado, buen cazador, le clavó su pedazo. Entonces, en ese momento, el venado se convirtió en piedra y también el joven. Pero no solo eso, cada vez que se hace algo malo, ya no come. Vino una chinga, vino un castigo. Entonces, a partir de eso, ya no hubo quien guiara a los que entraban en la cueva y desde eso el Sadhusat existe. Y bueno, los que hayan ido a Calcetón conocen esto de lo que estoy hablando, ¿verdad? ¿Qué es el Sadhusat? ¿Sí saben qué es el Sadhusat? ¿No? En los se dice que sí. ¿Qué es el Sadhusat? Es el perdedero, ¿no? Es el perdedero, literalmente de sad, perderse, extrañarse, entonces el perdedero, pues, en español, el laberinto. Entonces, bueno, normalmente este guardián era el que guiaba para que no se perdiera, y desde el momento que este joven lo mata, entonces la gente empezó a perderse en el famoso sad. Pues bueno, y ahí la historia de Calcetón, que la gente del lugar ya no muchos la conocen. Otro es Guayalqué, el Guayalqué de Perú. El toponímico es el significado completo. Y van a ver, hoy día los lugareños y la gente que vive cerca lo recomponen un poco diciendo que uno de los significados puede ser Uyalqué, lo cual a mí no me convence, y que traduce como la cría del venado, el hijo del venado, el nené del venado. Pero otros, más ancianos, dicen que viene de Guayalqué, el guay o brujo del venado. Tal como suena el término, suena más a lo segundo. Y esta segunda opción es la que me convence más, pero su sentido nos lleva más a un tipo particular de alma, ¿no? Entonces, en Guayalqué, dice un poco semejante a la historia como la anterior, ¿no? Señalan que en este lugar había un anciano que era el que nadie sabía de dónde había llegado, pero el anciano ayudaba a todos, hasta que llegan unos chules, supuestamente poseedores de Guayalqué, y sacan al anciano de ese lugar. El anciano muere, no muere de hambre porque la gente lo ayudaba, muere de tristeza, porque este anciano era ni más ni menos que el dueño, el guardián de ese lugar. Y a partir de que muere, entonces empiezan a ver al alma del venado que acudía todos los días a beber agua, y siempre lo correteaba. Entonces, desde ese momento se dieron cuenta de que era Guayalqué de Fuchito, era el guay del venado, dueño de ese lugar. Entonces, pero, ¿qué es guay? El grifo guay fue primeramente descifrado por Bringen en el 86. Sin embargo, a este grifo se le ha dado el sentido de espíritu compañero animal, propuesta que han dado de forma independiente también Nico como Stephen Houston y David Stewart.
Al principio, Houston y Stuart lo identificaron con coesencia, y es uno de los términos que se ha usado también en la antropología, ¿no? Aplicándolo principalmente para referirse al término que en el náhuatl se ha tomado tonal o tonali, y que significa animal compañero, y señalando que se aleja de ideas de brujería y licantropismo, cuya relevancia es sospechosa en relación con muchas partes de la religión. Su interpretación entonces oscila entre el chamanismo, el nahualismo, el animismo y la brujería. Y lo que nosotros conocemos, la mayoría de nosotros, este guay es el usado, por ejemplo, el famoso guay chino, el guay el guay, todos esos guayes que conocen, la guay cosa, todas esas que aparecen, es que así le decimos. Bueno, en fin, la interpretación de Stuart es posteriormente retomada y complementada por Eric Velázquez, quien también lo relaciona con brujería, al igual que otros autores que coinciden, al menos en asociar el término de Guay con nahualismo. En ese sentido, Eric y Pilar señalan que el término Guay alude a un tipo particular de alma. Y esto coincide con datos etnográficos documentados por Kitach entre los centrales de Chiapas y que también hemos documentado en el proyecto de etnografía de la península de Yucatán, y también existe entre los mopanes, sobre todo los mopanes donde el término guay o guayén todavía es usado con este sentido que estábamos hablando. No el término guay como grupo, sino el de guayén, esta coesencia o esta alma que se desprende durante el sueño. Y tanto en Izá, Mopancho, Chontal, el término huenel es para dormir, pero dentro del proceso del huenel se desprende el guayén, que es como de sueño, ¿no? Y que se traslada a otros lugares para interpretar el tiempo. Entonces, el venado es uno de esos guayenes que comúnmente usaban los mayas para transportarse. Pero no es este proceso de convertirse en animal para hacer brujería, como se ha descrito, ¿no? Sino es para transportarse y poder ver o prevenir el futuro. Pues bueno, ese es el término que usaríamos para reconstruir un tanto este sentido del guayalqueño. Bueno, el venado también ha aparecido constantemente como pieza de ofrenda para los dioses. Bueno, desde el Códice de Madrid, el Dresde y el Códice de París aparece varias veces el venado, pero sobre todo partes como la cabeza, las cadenas o las patas, que son parte de la ofrenda. Landa habla de la cacería del venado diciendo que la gente se avergonzaba si lo mataba y temía comerlo. Esta afirmación permite deducir que los venados entonces eran no solo vistos de manera especial, sino que eran muy respetados, eran altamente respetados. Lo que coincide también con lo que dicen los maestros cazadores, dicen ir a cazar no es solo fuego, ¿no? Dicen hay que prepararse, hay que ir olvidándose de todo lo que tiene que ver con la persona en su comunidad, ¿no? Pues hay ciertas reglas que sobre todo los grandes maestros cazadores dicen que se tienen que seguir. Sin embargo, en la actualidad no en todas las comunidades mayas ni tampoco todos los cazadores realizan estos rituales previos y posteriores a la cacería, pero saben que el estar en el espacio-tiempo de la cacería también lo están en un tiempo-espacio peligroso donde el seguir las reglas es importante. Y al menos entre estos cazadores de Quintana Roo que se van 3, 4, 5 hasta 7 días, pues tienen que prepararse. Y una de las reglas es el abstenimiento sexual. Al menos 3 días antes
y 3 días después. Pues eso es parte de la regla, más otras cosas. Por ello, dependiendo de la región, se pone bajo la protección ya sea de los Yuntziló, como en el sur de Yucatán, o de los Ico, como dicen en el oriente, o de los Bálamo, como en Quintana Roo, o de los Acanuló, en la región más focalizada de Ticozú. O en otros lugares de Yucatán, los santos patronos. Pero, dice uno de ellos, no puedes ir así nada más. Tienes que encomendarte a alguien y luego agradecer. Eso es parte de la religión. En el ritual de los Bacabó se menciona un dios relacionado con la cacería, que a la vez se asocia con los encantamientos para curar úlceras. Su nombre, según era Abu-Yol-Si, Señor 7 Corazón Ofrenda. Este nombre proviene de Señor masculino, Buk 7, Yol Corazón y Si Ofrenda. Y este Si que aparece en los rituales de los macabres y que Landa también señala, posteriormente aparece con un doble sentido, como vamos a ver. En el Popolú también se hace referencia a la piel del venado, la cual representa al dios Coquín. Así pues, la piel del venado será nuestro símbolo que manifestaréis ante la tribu. Cuando se os pregunte, ¿dónde está Coquín?, presentaréis el venado ante sus ojos. El venado en muchos cuentos, tanto en los Altos de Guatemala como en la región de Izares y Copanes, el venado es una representación de los humanos, ¿no? Y muchas veces las historias, los cuentos que se usan para, digamos, pedagógicamente regañar a los jóvenes, es decirles, les voy a contar un cuento de venados. Bueno, el venado representa a la persona. Y bueno, esta relación con la piel del venado. También en los mayas peninsulares se habla de que llegó un momento en que los venados eran cazados, dice el señor, tan tupidamente, la gente no dejaba de cazar venados. Y entonces, estando huyendo uno de los venados, cae a una cueva. Es rescatado por 3 Alushó, y estos Alushó, dueños de esta región, lo ayudan y lo curan. Cuando ya el venado se restablece y bueno, intenta huir, y le dicen, tranquilo, nosotros somos tus guardianes, no te va a pasar nada. Pero además nosotros vimos que tú protegiste a tus hijos, los defendiste y afortunadamente te salvamos. Y por haber protegido a tus crías, nosotros te vamos a ofrecer la posibilidad de cumplir tu deseo. ¿Qué es lo que tú desearías? Y bueno, el venado lo piensa y dice, no quiero nada para mí, quiero algo para todos los venados. Y lo que quiero es que a partir de ahora la piel del venado ya no sea del color de ojos y que los hombres puedan, que el cambio de piel los hombres ya no los vean y los casen tan rápido. Entonces, a partir de ello, los aluches le cambian la piel al venado y toman el color de la tierra maya para camuflajearse y no ser casado como se estaba casando en este momento. Entonces, esto es compartido por mayas peninsulares, pero también por los mayas copanes, que son también mayas peninsulares. Bueno, hablamos hace rato de los guardianes. Entre los mayas de Quintana Roo, casi para todo lo que tienen que hacer, ellos se tienen que encomendar a los Bálamo o jaguares, que son sus guardianes. Pero estos, así como en este cuento, en donde los que defienden al venado son unos enanos, son unos aluches, entre los mayas de Quintana Roo, ya sea en la región más pegada hacia Campeche, ahí los Bálamo son gigantes. Pero en la región que va de Carrillo Puerto hacia Valladolid, los Balamis son los señores que cuidan
habitan los bosques, y también le llaman Uy-Asho, ¿no? Los dioses de los bosques. Entre ellos se encuentra Yunkash. Yunkash entonces a veces es también nombrado como Balamikash, ¿no? O Uy-Ash. Esto es lo que sucede en Quintana Roo. Y ellos también son los protectores de los animales. Y entre los cuentos dicen que a veces Yunkash, para que no sea identificado, entonces se convierte en venado y merodea por los pueblos. En forma de venado empieza a ver qué hacen los humanos, ¿no? Bueno, en Yucatán existen santos católicos protectores de los animales. Los más comunes o los más nombrados son San Gabriel, Santa Cecilia, San Marcelino y San Jorge. Este último es el protector de los venados, según decía Villarrojas en los años 60. Pero en Chancón se cree en un ser sobrenatural protector de los mismos llamado Sí. Es este mismo Sí que se señala Landa, y según los mayas de Chancón y ahora también los mayas de Campeche, con los que he podido trabajar, señalan que el Sí es un ciervo pequeño con cuernos poco desarrollados y que lleva, según la creencia mítica, un hilo de shush entre sus cuernos. Y no es para que se pongan shush, pero si, como dice, es chistoso porque este señor cazador de Campeche se llama Don Cipi, y se llama Don Cipi porque es Don Cipriano, pero él tiene su sitio y es un maestro cazador. Entonces es bien interesante que él sea maestro cazador, se llama Cipriano y tiene su sitio, y es Don Cipi. Y bueno, dice Don Cipi, el que tiene su shush hay que estar muy shush, porque ese sí te puede, ese sí te puede cargar la chingada. Pero dice Don Cipi, el cazador debe protegerse del sí para no fracasar en la cacería con un talismán de venado, así dice Don Cipi, que se puede encontrar en los intestinos del animal y que consiste, según la explicación, una formación calcárea. El talismán, según Villarrojas, solo tiene poder durante un año, pero si el cazador abusa de él, podría ser castigado por el sí. Don Cipi dice que esta piedra talismán tiene una duración de 13 presas ofrendas, o sea, 13 venados. El cazador tiene que ofrendar partes del animal para mantener el contrato, él dice el contrato con los yungues. Entonces, para mantener este contrato, lo que hacen es el tipo ofrenda, alimenta a los dioses del inframundo con la gracia de la carne. Esa es la primera ofrenda, hacerlo tipo. Cuando ahora los cazadores dicen, ni más, vamos a dividirlo así, hay maestros cazadores que se enojan porque saben que el tip es la primera ofrenda, porque se alimenta a la Santa Tierra y se alimenta obviamente a los dioses del inframundo. Posteriormente son ofrendados a los dioses y señores del inframundo piezas como la cabeza, el cuello y el hígado, y dependiendo de la región, algunos dicen que le ponen las patitas, en otros dicen no hay que poner las patas en los cuerpos. Entonces esto ha cambiado, pero lo que no puede faltar es la cabeza, el cuello, el hígado, es lo que más requiere, ¿no? Entonces, bueno, esta es la ofrenda. Y la piedra talismán menciona en todos los tipos de cacería. Bueno, aquí solo hablo del Pug y del Chuk, pero Pati habla de otros más. Y el Pug o clamoreo se efectúa con un grupo de hombres. Segundo, sí que antiguamente se hacía con 13 personas, es decir, el maestro y 12 más. Una vez más, el número 13 es muy importante. Entonces, en este clamoreo, pues la gente va gritando. En algunas regiones dicen que van gritando en círculo, ¿no? Lo que comenta Don Cipi es que van en círculos cuando saben que el venado es un venado con sí o es un venado maestro, un venado ya manioso. Pues tienen que cazar en círculo, pero esa forma es mucho más peligrosa que cuando avanzan todos juntos hacia otro lugar donde se hace la espera, ¿no? Donde está el paso.
los paques, los que están esperando. Entonces, para hacer esta cacería en círculo, ellos tienen que hacer un ritual previo. Obviamente todavía no tienen el venado, entonces tienen que ofrendar algo distinto al venado. Pero cuando lo ofrendan, dicen que ofrendan a uno de los cazadores. Y va algo en representación de los cazadores. Bueno, Osip dice que su abuelo le contaba, que también fue maestro cazador, que fue que antiguamente, antes de empezar la cacería, lo que hacían era que todos ofrendaban un chá y una gota de sangre. Esa era la ofrenda. Actualmente dice ya que nadie quiere dar su sangre, ¿no? Pero tiene que ofrendar algo de ellos. Entonces esta forma de cacería se usa en ciertas comunidades, sobre todo para la obtención de la carne para el chacha. Esto ya no es común en todo. Pues bueno, ahí está el famoso sí, ¿no? Este es uno de los sí, y generalmente lo describen como negros o rojos. Así es como lo han escrito. Más por el grupo de Campeche dicen que son rojos. Y por Quintana Roo siempre me han dicho que son negros. Pero no de otra cosa. Bueno, sí, tengo documentado un artículo que dice que es verde. Y Yaxcabá, pueblos de esta región, se acostumbra a esta cacería ritual de chacha, hasta recientemente lo siguen haciendo, ¿no? Porque dicen que a los dioses les gusta su carne de venado. El menos sacerdote, el especialista ritual, pide permiso al sí, ¿no? Cuando es la cacería dentro del chacha, para cazar los ciervos necesarios para vivir. El men le ofrece un zigzagá que se hace con el zip remojado 3 días antes, y de esa manera el agua se purifica y se entrega para hacer el santo sacá, que se entrega al yunzip o dueño de los venados. Y así se establece este intercambio. Entonces la voluntad del zip es conocida por el men mediante su sastu, o algunos como el men de Yaxcabá decían que el mismo zigzagá ahí en el agua podría haber reflejado, ¿no? Donde el dueño de los venados había puesto la presa do intercambio. Y es así como el men ya le dice a los cazadores, al maestro cazador, se van a ir a tal monte o se van a ir a tal cueva, se van a ir a tal lugar, porque ahí está depositado, ahí está puesto o ahí está amarrado el venado. Y este amarre es un amarre simbólico. Nunca el venado está amarrado, pero cuando llegan, ahí está el venado. ¿Sí? Pero tiene que ser previamente todo este proceso. La otra forma de cacería, llamada o la esquiada, generalmente la actúa el cazador sin compañía y durante la noche, ¿no? Villarrojas dice que por lo general lleva una luz que atrae el venado y así es fácil dispararle. Un día le leía esto a Rosy y dice: ¿quién es ese señor? Se ve que nunca fue de cacería. Entonces, reina, no hay que llevar luz porque si no te ve el venado se va. Pues así es como el venado en la cultura maya se ha convertido en el símbolo de las actividades sagradas, de la cacería, el sacrificio y la muerte ritual. Su cuerpo se considera desde hace mucho tiempo un objeto para propiciar la fertilidad, como hemos dicho, y la abundancia. Y su imagen benévola evoca la figura de los dioses del monte, dueños de los animales y patronos de la cacería. Dice Don Cipi que en una ocasión, saliendo de una cueva donde entró a ver si no había, estaba buscando un tipo de enredadera, no me acuerdo el nombre, y cuando salió se encontró con un venado enorme. Entonces saqué el rifle, lo estaba viendo, le apunté y en eso le veo la cara del venado. Dije, este no es chambelán, este es Yunchak que vino a ver. Y en eso oyó que algo tronó y empezó la lluvia y desapareció el venado. Entonces muchas veces dice, no vemos al venado en la cara. Cuando se deja ver en la cara es porque no es venado.
es Ik o es Yuntzil, o es uno de los Yuntziles que está ahí cuidando. Sin embargo, los que no tienen esta experiencia no casan. Y bueno, como dice el versículo, santa enfermedad que trae. Según la antropología, el ritual de cacería igual al ser humano, que hace a un lado su vida comunitaria para ingresar en un campo indómito, caza, captura y muerte. Se supone que los rituales mantienen simbólicamente al individuo en el mismo estado social comunitario. En este sistema simbólico se crea una estructura social, moral, emotiva y de actuación para que fortalezca al cazador y le dé la seguridad necesaria para que actúe de manera correcta en el desarrollo y conclusión de la actividad científica. Los rituales de la caza enfatizan la necesidad de cooperación entre el cazador y su presa. Entonces, en este proceso de negociación, uno de los menes, que era Mendel Shkaba, dice que para ir de cacería, para traer el venado o el chacha, él tiene que hablar con el sí y negociar con él y decirle, bueno, luego te voy a entregar otras ofrendas, pero ahora entrégame a uno de tus hijos para que yo me pueda dar a mis hijos. En ese momento el pene se convierte en tata y padre de todos los que son de la región, ¿no? Y entonces establece este intercambio. Pero eso obliga a que sus hijos, ¿no?, se comporten de buena manera debido a que hay una negociación, ¿no? Hay un hecho establecido, hay un pacto. Entonces, el cazador ya no es él, es nosotros. Y algo malo que haga uno solo de ellos recae sobre todas, ¿no? Por eso decimos que su vida debe de ser suya, se convierte en representación de la comunidad. Pues en esta reciprocidad hay valores, obviamente, que son propias de cada comunidad. Cuando esto se hace, generalmente, ¿no?, lo que se busca es un equilibrio utópico, donde los valores morales del grupo y de las deidades han sido recreados por medio del proceso ritual, ¿no? Y este lo hace un momento, no lo puede hacer otro, ni siquiera el maestro casado, tiene que hacerlo, pero no cualquier hombre tampoco lo hace. Se advierte que la presa se ofrecerá voluntariamente para morir, es lo que dicen los cazadores, y es lo que dicen los médicos. La presa es entregada y ella sabe lo que viene, ¿no? Y que su eliminación no afectará ni al individuo ni a la comunidad. Del mismo modo, no alterará el medio y a la abundancia de la presa. Lo contrario, ¿no?, se ejemplifica con el llamado Señor de los animales o Señor del monte, que puede ser entidades distintas o similares. Y estos señores del monte son los encargados de impedir, por ejemplo, que los cazadores impulsivos aniquilen a los animales de presa y cuidan de la presa. Así, el mal comportamiento, el salirse de la norma, implica un castigo que puede ser desde enfermarse de calentura, dolor de cabeza, hasta perderse en el monte y ser devorado ritualmente hasta que pida perdón o pague su culpa o puch o sí, ¿no? Uno de esos cazadores que cuentan que se perdió porque hizo su travesura antes de irse a cazar, ¿no? Entonces decían, bueno, son 3 días, no es mucho. Entonces hizo su travesura y estando en el monte se perdió. Y no lo encontraron, estuvo mucho tiempo y dice que incluso cuando regresó al monte venía con barba y su rifle que había tirado cuando sintió que lo estaban persiguiendo, lo encontró y estaba lleno de push, de moho. Entonces no sabe cuánto tiempo pasó, pero fue mucho tiempo que hasta cuando regresó su esposa ya estaba casada. Es bueno. Pero lo que él dice es que mientras él estuvo perdido y cuando cayó a una cueva, sentía que le comían las entrañas, ¿no? Es esto que es devorado ritualmente hasta que él pidió perdón y se acordó que él tenía su zip en la bolsa, pero no lo llevaba en la bolsa de vida. ¿En cuál bolsa debía llevar? ¿La izquierda o la derecha? La izquierda. No sé. En la izquierda. Por el corazón, ¿no? En la izquierda. Mal comportamiento, entonces,
luego tiene que cargar con su culpa, que es Kukuch. Y para toda la vida, porque ahora señalaron, es ese que se perdió y que... Ay, pobre. Pues el respeto a la presa y al orden establecido, los cazadores prohíben pasar por encima de ella una vez muerta. Una vez que se caza el venado, no pueden pasar por encima, no pueden montarlo, tienen que amarrarlo de cabito, ¿no? Pues eso le restará un año de buena suerte si se tiene la piedra, o le traerá mala suerte en la cacería si no es de estos que poseen. Asimismo, una vez preparada la presa para ser llevada, siempre debe de ir en la espalda del tirado, a manera de kuch. El haberlo cazado es su kuch, es su culpa, ¿no? Y su carga. Sí, el haber dado muerte a un ser de este tipo queda también de algún modo marcado. Y nunca debe de ir el venado por delante. Eso es lo que dicen los cazadores. Nunca. El venado va a la espalda y lo lleva así, es su kuch. O llevado en andas, o en la bicicleta. Pero no puede subirlo a un triciclo, por ejemplo, porque el venado iría por delante. Y nunca mente, como dicen, siempre el venado representa simbólicamente su kuch, entonces tiene que ir siempre atrás. Bueno, muchos se preguntan, ¿son cuentos, son mitos, son vaciladas? Lo que Soskin señala que el mito no es solo un texto oral o escrito, se constituye por un amplio conjunto de relaciones sociales adheridas por la narración y la creencia. Así, el mito es la unión dialéctica de distintos órdenes formativos con múltiples realizaciones heterogéneas y omnipresentes. El mito está formado por cristalizaciones y por procesos en diversos devenires históricos. Con esta idea, advertimos que el mito es el producto de una realidad social, que tiene que ver con la cotidianidad de un grupo humano, pero también con sus normas y con sus representaciones. En él se ven inmersos objetos y sujetos que coexisten en la construcción humana. Son una representación de todo un proceso histórico y su contexto social, en el cual ha participado el hombre, obviamente, que lo idealiza y utiliza a su vez para explicar su realidad. En cada mito, los mitemas son la reconstrucción de ese orden preestablecido que da sentido al ser y al hacer. Por eso, los cuentos solo explican, de acuerdo con la construcción propia de los mayas, un orden y un porqué de las cosas. Y dicen los maestros cazadores, cada vez que alguien quiere convertirse en cazador, tenemos que recordarle que la cacería no es un juego, que no solamente vamos a matar. Esto es un ritual y que en algún momento ese kuch que llevas como un cazador tienes que pagar, ¿sí? Pero me dijeron que quería hacer el kuch. Así podemos explicar por qué la piel del venado es, como ya hemos señalado, porque se hace todo este proceso para defenderla. Por otro lado, el sí y su función nos muestra que esta relación parte todo de la metonimia maya, es altamente simbólica, pues es en representación del venado que el sí, piedra, talismán, don, ofrenda, dueño, ordena esta relación cazador-presa. Con que nos enseña que ante todo hay reglas, normas y maneras de entender y explicar el mundo, y en apartarse de ellas nos lleva a un tiempo-espacio de inestabilidad, enfermedad y falta de armonía. Entonces, la tradición oral, como lo hemos visto, constituye una fuente primordial para la conservación de diversas manifestaciones inmateriales. Por medio de toda esta tradición oral, que sean cuentos, mitos, diversos pueblos han sabido sostener su memoria colectiva, dando así continuidad a procesos relacionados con la vida cotidiana, costumbres, prácticas artísticas, entre otras tantas, ¿no? Pero siempre preservando su propia identidad a través de la palabra. Y aquí cobra importancia entonces cuando los maestros cazadores dicen, a veces nos vamos y nos sentamos a fumar un cigarro, y a veces ahora hay jóvenes que dicen, no, yo no fumo. Y
Y los cazadores se enojan, dicen, es que tienes que fumar, porque no solamente es el acto de compartir el food, el tabaco, el cigarro, el chamal, sino que se vuelve un momento colectivo de armonía, pero también el tabaco es un protector contra las serpientes. Y según esto que decíamos al principio, entonces los venados, el dueño de los venados, cuando se da cuenta que van a empezar la cacería, convierte a algunos de los venados en zarca. Entonces, las culebras, las serpientes, cascabel, que pican a los cazadores, no son cualquier culebra, son, según estos mitos, venados que se convierten en serpientes. Por eso es difícil curar la picadura de serpiente en la cacería, porque no es un zarcán, es un venado zarcán que va y defiende a la presa. Por eso entonces los cazadores, cuando empiezan a explicar cómo es que van a hacer todo el procedimiento, dicen, guacahuí, canutal, leche cabitela. Entonces, dicen, cuando escuches que está viniendo el ratón, tú te mueves por aquí, tú te mueves por aquí. Entonces los hijos, los dulciles, los balanas, dicen, estos vienen a cazar ratones, son unos tontos. Entonces el cazador tiene también la contra. Esa es la contra para que el sí no sepa que van a cazar a sus hijos y que van a cazar su pueblo de ratones. Entonces, ahí está en la tradición oral también, en las contras. Por todo ello, rito, mito y tradición oral muestra la importancia que para el pueblo maya tuvo y tiene el venado. Obviamente la cultura y la cosmovisión han cambiado, pero se reestructura su misión en el mundo y se relabora por la tradición oral. La palabra, en este sentido, da orden, sentido a la vida, según las diversas concepciones del mundo, pero también la palabra es sagrada, ejemplar y significativa, porque es esclarecedora, ordenadora y portadora del deber ser. Entonces, muchas veces cuando te cuentan el cuento, te están diciendo cómo debes de comportar. Pues bueno, estos pocos ejemplos que hemos visto hoy, pues intentan de algún modo mostrar que la tradición oral puede ser ese hilo conductor entre ese pasado y ese futuro, y en esta idea circular del tiempo maya, circular la información y hacernos un poco más presentes, un poco más actuales y mucho más actuales. Los gómez. Muchas gracias al maestro Fidencio Briceño por esta plática, y ahora me parece que pasamos a una sesión de comentarios, de preguntas y respuestas. Ahora que está el maestro. ¿Hay alguien que quiera hacer algún comentario? Para que yo le acerque el micrófono. ¿Y cuál es la travesura? ¿Cuál es la travesura? Está prohibida. Bueno, las relaciones sexuales son de las más imperdonables. Entonces, no está permitido tener relaciones sexuales 3 días antes y 3 días después. 3 días antes porque ya vas con pecado. Bueno, esa es una explicación obviamente cristiana a partir de llegar a los españoles, pero la otra parte es interesante, ¿no? Que cuando vienes del monte vienes cargando el ir. Entonces, si tú tienes relaciones sexuales, puedes dañar a tu mujer. Entonces, por eso está prohibido. Mi pregunta es, si estas ceremonias se hacían con venados, por la importancia que tenía el venado, entonces, ¿era parte de su alimentación diaria o nada más era consumido en determinadas ocasiones? Y si había algún otro tipo de ceremonia para el otro animal. No era para la alimentación diaria. Era, por un lado, para estos eventos rituales. El venado siempre ha sido un alimento especial, ¿no? Y parece especial que conlleva todo este proceso ritual para poder cazar, ¿no?
Landa decía que los mayas tenían incluso miedo al venado. Era una representación de los sencillos, era un dueño del cash, ¿no? Sin embargo, en la actualidad hay gente que va y caza sin pedir permiso, ¿no? Los cazadores saben que hay tiempos, hay momentos en los que no se puede cazar, ¿no? Entonces, lo enseñan los más cazadores, y generalmente, como si son los de fuera, los que vienen y cazan aquí y luego tienen sus castigos, ¿no? Igual la gente que en los tiempos en que no se debe de cazar va o no se organiza debidamente, no resulta en accidentes. Entonces sí hay otros rituales también para cazar otro tipo de animales, ¿no? Al menos en Quintana Roo es más común hacer rituales, ¿no? A veces algunos no con la presencia del rey, sino el propio cazador puede al menos pedir permiso, ¿no? Y bueno, aquí no hablamos del rifle, pero el rifle también como instrumento de caza es parte también y entra dentro del ritual. Hay momentos en los que hay que purificar al rifle. También hay rituales para ¿Qué hay al respecto sobre los venados que se encuentran en el estado de llama de casi ¿Qué hay al respecto de los venados que se encuentran en lo que llaman algunos en condiciones de domesticación, en proceso de domesticación? Yo los he visto en comunidades de la península, en la costa de Oaxaca, que existen cuentos que hablan de ello, o cómo se relaciona el maya con estos venados que están dentro de la casa. Yo he encontrado casos donde me hablan de estos cuentos, la novela es el respeto al monte, pero el pobre venado que tienen en la casa lo tienen en total oscuridad, ¿no? Medio gallitos amarillos. ¿Qué hay al respecto? Lo de entrada deja de ser venado. Desde la visión de los cazadores, de los medios, ese deja de ser venado. Se convierte en un halal, en un animal doméstico, y en muchos de los cuentos hablan del venado perro, porque ya lo tienen como a los perros. Pero sí deja todas sus propiedades, sus características como venado, y ya no es pieza de caza, ya no se lo prenda nada, ya su dueño ya no es en sí, sino son los dueños de la casa. Entonces, en ese sentido, pierde todas estas características de venado, ¿no? El problema es que después ya lo quieren soltar en el monte porque ya les da pena comerlo y ese venado seguro va a morir, porque ya tampoco es reconocido por los dueños del venado.